sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea la honra y la gloria para siempre, porque es un lindo privilegio formar parte de esta familia tan especial y permitir que ese gozo, ¿verdad?, de familia nos tome y nos llene. Y estoy seguro de que durante esta semana vamos a crecer y crecer y crecer y crecer en el Señor. Yo doy las gracias, ¿verdad?, a vuestro pastor, que desde el año pasado comenzó a pensar en esta actividad. Doy las gracias profundas a nuestra hermana Norma. Ella no está hoy porque está compartiendo con las damas, pero ya mañana va a estar. Y esta semana, mientras hablábamos, soñábamos con este momento, ¿verdad?, de poder crecer en la gracia con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de 42 años de ministerio, decidimos detener el paso y permitir que la nueva generación que viene continúe, ¿verdad? Nunca pensé llegar a 42 años de ministerio. Amén. De paso, nadie creía que yo iba a ser pastor. Y cuando salí al ministerio, fui el último en ser llamado al ministerio. Y cuando llegó la época de la ordenación al ministerio, todos mis compañeros fueron ordenados y a mí no me ordenaron. Pero la vida es extraña, ¿no? Muchos de los compañeros, o la gran mayoría de los que fueron ordenados, la vez que me correspondía ser ordenado, de acuerdo a mi criterio, ¿verdad?, no están en el ministerio. Y este servidor que no iba a estar, gracias al Señor, pudo terminarlo. En 10 días estaré viajando para Arabia Saudita. Estaremos allí con mi esposa por un tiempito. Vamos a disfrutar de la llegada de Leo, porque así se llama, ¿verdad? Un nietecito que viene en camino, ese es del hijo. La hija ya nos dio 2 regalitos preciosas, las nenas, Sofía y Siena, y ahorita viene Leo. Y estará llegando en los inicios del próximo mes, así que esperamos disfrutar de ese calorcito, de familia, ¿verdad? Amén. Pero yo no puedo dejar sin agradecer profundamente y públicamente al pastor Neftalí Ortiz, porque el pastor Neftalí Ortiz fue un compañero, un amigo de ministerio que me inspiró, que estuvo siempre dispuesto a tender la mano, que entendió mis necesidades y que estuvo en momentos especiales de mi vida como líder espiritual. Y yo le agradezco al pastor Ortiz por haberme dado la oportunidad de haber venido a la Georgia Cumberland. La verdad que el ambiente ministerial y el ambiente que se vive dentro de la iglesia de la Georgia Cumberland es muy, muy especial. Y al paso de los días uno ha visto el crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros llegamos éramos como 8 o 10 pastores full time. Hoy están sobre los 24, 25, porque creo que va a haber algunas otras llegaditas a más, ¿verdad? Así que alabado sea el Señor. Eso quiere decir que la iglesia creció.
La iglesia creció cuando el pastor no conoció la iglesia de Brookhaven. La iglesia de Brookhaven salió de la iglesia de Atlanta Norte con hermanos que estaban sentaditos sin hacer nada. Ahí sentaditos. Y salieron para ser directores de escuela sabática, ancianos de iglesia y ocupar todas las responsabilidades. Y es una iglesita que va preciosa y linda. Ya lleva 3, 4 años de estar creciendo. Así que, pastor, gracias por haberme dado la oportunidad. Creo que el estar aquí y haber terminado mi ministerio acá ha sido de gran paz, y cuando miro hacia atrás con mi esposa decimos gracias. Gracias porque aquí los hijos se formaron. Gracias porque aquí encontraron sus parejas. Gracias porque fueron fortalecidos y vamos en esa caminada juntos. Esta semana vamos a testificar del Señor. No tengo ninguna duda que el poder del Espíritu Santo va a estar con nosotros. Amén. Y que vamos a tomar lindas decisiones al lado del Señor. Amén. Que vamos a crecer juntos. Juntos como familias jóvenes, juntos como familias que están en el intermedio y juntos como familias que ya hemos llegado a una experiencia especial. Pero tengo la absoluta certeza de que el Dios del cielo estará con nosotros para fortalecernos y ayudarnos y cimentar ese gozo en el Señor. ¿Verdad? Hay una pregunta que yo me hago. ¿Por qué hay tantas traumas dentro de la familia? Especialmente dentro del pueblo de Dios, su iglesia. Porque las problemáticas que ustedes tienen y que yo tengo no son diferentes en las estadísticas a las que tienen los evangélicos, los católicos. La tasa de divorcio es alta. El nivel de abuso psicológico es alto. Las separaciones son rudas. Y le añadimos un poquitico más con el alto nivel de abuso espiritual que viven nuestras familias dentro de la iglesia. Y lo puedo entender porque cuando nosotros llegamos a la iglesia venimos cargados con un montón de cosas. Un padre, una madre que han sido alcohólicos, por ejemplo, y que han dependido del alcohol por 10, 12, 15, 20 años en su relación, y llegan a la iglesia y no se les provee alternativas de crecimiento para aprender a manejar su adicción o su coadicción al alcohol, porque la familia se vuelve coadicta al alcohol. Si alguno de los padres es alcohólico, los hijos se vuelven coadictos al alcohol, y ellos llegan a la iglesia, entran, se bautizan. Esa codependencia y esa dependencia al alcohol es pasada a los asuntos espirituales. Y comenzamos a encontrar grandes dificultades y grandes desafíos. ¿Por qué hay tantos traumas? ¿Por qué surgen en medio de nosotros tantas separaciones cuando deberíamos de tener un porcentaje mayor de unión y de hogares estables y de hogares felices? Surge para mí otra pregunta.
¿Qué tipo de emociones está produciendo la iglesia y estamos produciendo nosotros en nuestras familias? Así que durante esta semana vamos a dedicar un tiempito para hablar de los 3 sentimientos primarios, de los cuales están unidos otras emociones que están destruyendo nuestras familias y que están destruyendo nuestra vida, nuestra salud, produciendo en algunos enfermedad, distorsiones tremendas, enfermedad y muerte. Pero la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes en esta mañana es: ¿cómo puedo yo impactar mi vida, la vida familiar, de una manera positiva, y mi relación como esposo o como esposa? Y quiero usar durante esta semana una palabra: trascender. ¿Cómo puedo yo impactar y trascender en mis hijos? ¿Cómo puedo yo impactar y trascender en mi familia cercana? Padres, madres, hermanos, hermanas, primos. ¿Cómo puedo, como familia en Cristo Jesús, trascender hacia ellos? Pero ¿cómo puedo yo trascender como pareja en la vida de mi cónyuge? Uno de los momentos más difíciles para mí, y quiero darle la connotación a ese cuestionamiento, fue cuando mi esposa me llamó y me dijo: yo quiero que te sientes acá un momentico. Me senté y ella me dijo: pastor, en este preciso momento quiero pedirle una visita pastoral. No quiero que una visita de esposo. Quiero una visita pastoral y se la estoy solicitando, y dígame cuándo puede venir a tener esa visita pastoral conmigo. Quiero decirles que llegamos a un acuerdo, pero a partir de allí, el corazón, los pensamientos se me pusieron tensos, porque mi esposa estaba necesitando un nivel de atención ministerial que me era a mí más difícil para darle, porque yo, a la vez de ser el pastor, era el esposo. Y si había alguien que ella conocía a profundidad, era este servidor. Pero cuando vine a hacerle la visita pastoral, que generó muchas visitas pastorales de mi parte al del transcurso de nuestra vida, ella me pidió una semana de oración exclusivamente para la familia, para los hijos. Y esa semana fue esas semanas que yo tuve en el transcurso de nuestra vida, se tornaron semanas mucho más exigentes para mí que cualquier otra semana de oración ante cualquier otro público. Yo me refiero a los esposos. Ustedes son patriarcas. Y si hay algo que como patriarcas tenemos que hacer, es trascender en bendición a nuestras esposas y a nuestros hijos.
Pero lo voy a dejar ahí porque lo vamos a ver más adelante. Quiero preguntarte, ¿es tu relación como esposa y como esposo, como padre y como madre, es tu relación de hogar basada en el Evangelio y en la gracia? Porque ustedes y yo somos mensajeros. La palabra de Dios nos dice que somos testigos. Y el primer laboratorio que tenemos en nuestras manos para ser testigos es nuestro hogar. Y para mí es el ser el patriarca. Está basado mi relación como pareja, está basada mi relación como padre hacia mis hijos en el Evangelio. En una así dice Jehová. Está basado en la gracia divina. Tú eres un mensajero del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Como pareja, padre y madre, son los que le van a dar identidad espiritual, los que van a formar la fe de esos niños que están creciendo para creer por la fe en un Dios que no han visto, pero que verán trascender a través de vuestras vidas. El Evangelio está basado en la palabra de Dios, en una así dice Jehová, cuya esencia y columna vertebral está expresado en los 10 mandamientos. Porque es allí donde el carácter de Dios se refleja como Padre. Es allí donde el carácter de Dios y cómo maneja el universo está reflejado para cada uno de nosotros. Es allí donde se manifiesta el Evangelio y es allí en los 10 mandamientos donde se manifiesta la gracia del Señor. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, me comporto, creo en la gracia divina y extiendo esa gracia divina a quienes me rodean. Porque la gracia es un regalo, es algo que se da, no algo que se pide, no es algo que se exige. Y cuando tú y yo decidimos formar un hogar, formar una familia, lo hicimos en libertad, en la soberanía de nuestro entendimiento. Decidimos porque vimos que era el mejor camino, por una u otra razón. Decidimos ir hacia adelante. ¿Cubro esa decisión con gracia? ¿O manipulo, controlo, domino, impongo sin los valores eternos? La otra pregunta que quiero que analicemos durante esta semana es cómo puedo guiar mi hogar para crecer de manera madura, caminando con Dios y gozándome como parte del cuerpo de Cristo. Porque hoy hay una gran mayoría de adventistas del séptimo día que no se sienten parte de la iglesia como cuerpo,
son islas de ese cuerpo. ¿Cómo puedo yo llevar a mi familia a que se sienta parte de ese cuerpo? Quiero que piensen en esta pregunta. ¿Quieres tú hacer parte de una familia que usted no valoriza y respeta? Voy a repetir la pregunta. ¿Quiere usted hacer parte de una familia que usted mismo no valoriza y no respeta? ¿Vale la pena convivir en un ambiente donde tú provocas irrespeto y desmereces y humillas a los seres que te aman? Porque a través de mi ministerio, con cientos y cientos de parejas que llegaron para desahogar, una gran mayoría de ellos, una alta mayoría, venían destrozados, desvalorizados, sintiéndose irrespetados por la persona que llenó su corazón y decidieron unir su vida para siempre. Pero voy un poco más en la otra pregunta. ¿Puedo yo mantener ese relacionamiento equilibrado de mi familia, como padre, como madre, sin experimentar integridad, honestidad y fidelidad? ¿Quieres tú estar en un ambiente donde la deshonestidad, la integridad estén destruidas dentro del núcleo familiar? ¿Es eso lo que Dios quiere para ti? Para poder mirar estos aspectos, es necesario que hoy dediquemos el tiempo no a hablar de las disfunciones del hogar. Sí vamos a hablar de las disfunciones y de hogares disfuncionales durante esta semana. Vamos a mirar algunas características, porque ese espejo no es para guiarnos, sino para mirar en qué nivel estamos. Pero hoy quiero hablarles de lo que Dios desea, donde Él cimenta su honestidad, donde Él cimenta su evangelio, donde Él tiene la base de su gracia para cada uno de nosotros, donde Él es fiel, donde Él es honesto y donde Él es íntegro. Porque Él es el formador del hogar. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3, pasajes bien conocidos: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En el principio, Él, primero, último, el alfa, el omega. ¿Por qué Dios te creó a ti? ¿Por qué Dios me creó a mí?
La palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios a quién, que envió a quién. Aquí hay una dimensión, no es una dimensión de esta tierra, es una dimensión divina. Y esa dimensión divina es el amor. En otras palabras, Dios nos creó para ser el objeto de su amor. Y Dios formó el hogar para ser el objeto de su amor. Dios nos formó para ser el vehículo donde el amor puede ser expresado y llevado a otros. Porque en la esencia Dios es amor. Dios expresó su amor hacia sus ángeles expresan su amor hacia nosotros. Dios es amor, Dios expresó su amor en la creación sobre nosotros y Dios desea y anhela que nosotros expresemos su amor hacia las personas cercanas que nos rodean y a las que están en nuestro entorno. En otras palabras, Dios es amor y tú y yo somos el objeto del amor de Dios. ¡Qué extraordinario concepto! Y eso nos debe de hacer soñar. Soy delante de Dios extraordinario. Un ser creado por amor, no por el acaso. Y soy el vehículo de su amor. Tú y yo, formados de la mano del Señor, somos el vehículo del amor de Dios, donde recibimos de Él amor, compañerismo, guía para nuestra vida y donde nosotros somos el vehículo de ese amor y de ese compañerismo, donde Dios comparte con nosotros la administración del universo y nosotros transbordamos esa administración a quienes nos rodean, nuestro hogar. Como dice Sofonías capítulo 3, el versículo 17, somos la manifestación del amor de Dios. Y Dios reclama, anhela que ese amor que se perdió sea vindicado para siempre. Y ese amor de Dios es incomparable. Ese amor de Dios es trascendente. Ese amor de Dios es libre, está presente en todos los lugares. Ese amor de Dios es creativo, nada lo puede contener, nada lo puede detener. Está a nuestra disposición en niveles inmensos que tú y yo no podemos calcular en nuestra mente. Y por ese amor extraordinario, Él está presente en medio de nosotros. No solamente está presente en medio de nosotros, dio a su Hijo amado para rescatarnos y para salvarnos. Y ese amor está presente en medio de nosotros porque dio a su Hijo para ser hombre, para vivir entre nosotros, para amarnos y hacernos sentir el amor del Padre. Y no solamente eso, sino que vendrá otra vez por ti y por mí para restaurarnos, para cambiarnos, para hacernos diferentes. Cada acto del amor de Dios se basa en su carácter eterno. Cada manifestación de Él es para llenarnos, para hacernos felices, para transformarnos, porque el amor le pertenece a Él y Él la salvaguarda para nosotros y la protección contra el mal.
querido amigo, querido hermano, no podemos negarnos a ese amor. Ese amor da testimonio de la grandeza de quién es Dios. Pero ese amor hace grande tu hogar, hace grande tus hijos. Porque la bendición que recae sobre ti, no solamente está sobre ti, está sobre tu descendencia. Lo voy a poner en una experiencia vivida. Mi padre había decidido proponerle a los hermanos comprar una iglesia en Armero, Tolima. La iglesita que había en Armero, Tolima, en Colombia, era de techo de lata, maderita, acabadita, fea, horrible, oscura, un desastre. Por años. Mi padre dijo, esto lo tenemos que cambiar. Y reunió a los hermanos un domingo y me invitó a mí para ir. Y cuando llegamos ese domingo allí, mi padre lo único que hizo fue animar a los hermanos para que buscáramos una alternativa. Se buscara una alternativa. De pronto un hermano dijo, ay, hay una psicóloga que tiene una escuela grande aquí que se enfermó y se tiene que ir para Venezuela y está vendiendo la escuela. Y ahí mismo dejó mi padre en reunión a los hermanos orando y él se fue con unos 2 hermanos a buscar la psicóloga. Y sí, era perfecta. Al frente una casa con 8 cuartos. Una escuela con 10 salas. Allí se podían tomar 2 salas grandes y allí estaba la iglesia, más la escuela, más la cancha de básquet, más la casa pastoral. Y mi padre regresó lleno de alegría y le dijo a los hermanos, vamos a comprar, ese es el lugar. Y los hermanos lo miraban así. Y de pronto mi padre dijo, yo doy 10,000 pesos. 10,000 pesos, gracias. 10,000 pesos era todo lo que mi padre tenía ahorrado, le faltaban unos 4 añitos para jubilarse y era para su casita. Yo doy 10,000 pesos. Bueno, cuando mi padre dijo eso, a mí la sangre me hirvió. Gracias. La sangre me hirvió. Yo me quedé callado. Y los hermanos se animaron y se compró la iglesia. Nosotros vivimos en esa casa ahí. La iglesia se compró hasta que llegó el volcán del Ruiz y hizo erupción y se la llevó. Pero el Señor hizo provisión y en el lugar donde se trasladó la ciudad, Lérida, se construyó una linda escuela Pero allí mi madre trabajó como profesora, allí se tuvo ese lugar. Cuando salimos de allí, íbamos camino a la casa, yo le digo a mi padre, ¿usted está loco o qué? Y mi padre se quedó mirándome, dio unos pasitos más y se volteó. Y yo le digo, pero es que yo no entiendo. A usted le quedan pocos días para jubilarse. Su jubilación va a ser una cosita de nada. ¿Y usted dónde va a meter la cabeza, papá? No lo entiendo. Y me tomó de los brazos y me sacudió. Le digo, usted me respeta. Y usted me respeta como padre. Y hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días se te alarguen. Y habrá bendición en la generación. Y yo me callé.
Y seguimos caminando y de pronto se volteó él y me agarró con más fuerza y me sacudió y me meció de un lado para otro y me dijo, y si no me respeta como padre, me va a respetar como un ungido de Dios que soy. Yo no era nadie. Lo que soy se lo debo al Señor, a la iglesia. Usted come, vive, se educa por la iglesia. ¿Quién soy yo para negarle a Dios todo cuando Él me ha dado todo lo que soy? No puedo. Le exijo que me respete. Yo no lo entendí. Cinco años después mi padre se jubiló. Y el día que se jubiló, porque fue inesperado, ¿no? Aquí nosotros pedimos la jubilación, allá lo llamaron a él, venga a una reunión, y fue a la asociación y llegó a la casa jubiladito, ya, jubilado, y llegó, ¿y qué vamos a hacer? Y de pronto mi mamá le dice, mire, llegó una cartica. La carta decía, el pastor Nichols ha muerto. Y en su testamento dejó tantos cientos de dólares para que usted compre una casa si no tiene. Si ya tiene casa propia, para construir una iglesia. La iglesia ya había sido construida. Era la hora de la casa. Y Dios le dio el techo a papá para meter su cabecita. Cuando mi padre se tuvo que mover del lugar para ir a vivir donde mi hermana, que hoy me acompaña acá, por los años pasaron, yo le dije, papá, usted no vende esa casa. Esa casa se la compro yo porque hay una promesa en ella. Y esa casa la dedicamos para que la tía que crió a mi esposa, la mamá y el papá pudieran vivir. Y esa casa por 25 años sirvió para cubrir esas necesidades. No solo la de ella, sino también las de otros parientes que tuvieron. Pero el Señor no le faltó a mi padre. No me faltó a mí. No le faltó a mi hermana. Y nosotros somos gratos al Señor. Vemos la bendición del Señor. Y esta mañana cuando desayunábamos, mi hermana me decía, veo el cumplimiento de la promesa del Salmo 23 en papá. Ese último versículo lo veo. Papá tiene la promesa del Señor. Mi padre está con 100 años en la cédula, 104 años fuera de la cédula. Está enterito. El Señor le dio vida larga. Dios tiene grandeza para tu hogar. Yo lo he vivido, lo estoy experimentando, lo estoy viendo. La gloria de Dios está a vuestra disposición para inundar tu hogar, para transformar tu hogar, para llenar tu hogar. Porque las cosas que tú no ves ahora, para Dios son visibles. Porque Dios no se basa en el presente. Para Él hay un poder eterno, hay un potencial extraordinario. Para Él está toda su divinidad a tu disposición para que tú eches mano y seas el vehículo del amor de Dios y tu hogar sea el vehículo del amor de Dios. Para que tú y yo podamos entender las cosas del Señor y nos gocemos con Él por toda la eternidad. ¿Para qué el Señor te hizo? ¿Para qué formó el Señor? Nosotros encontramos algunas verdades claras que no voy a entrar en detalles, solamente las voy a mencionar. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén y a Eva
para ser los representantes de Dios sobre las órdenes inferiores. Porque la naturaleza no puede ver la grandeza de Dios. Sin embargo, tú, como padre, como madre, puedes ver la grandeza de Dios y el poder creador y el amor de Dios para ti y para mí. Dios te hizo a ti y tiene tu hogar para ser el destino del amor eterno de Dios, porque por la eternidad nos gozaremos con Él. Él comparte con nosotros, nosotros compartimos con Él. Él restaura nuestra vida a su imagen y eso permite que tú y yo como familias tengamos hogares de imagen compartida con Dios. Ojo a ese concepto. Dios está presente en nuestros hogares. Él comparte su imagen para nuestros hogares y nosotros compartimos con Él la gloria que Él nos da. Segundo concepto, Dios nos formó con su mano poderosa. Nos dio vida en la intimidad del universo. Sopló en nosotros el derecho de la vida. Tú y yo fuimos creados para la intimidad. Fuimos creados para relacionarnos. Fuimos creados para gozarnos en la presencia de Dios. Y en medio del pecado, para ser restaurados en Cristo Jesús, en su presencia y en su gloria. Tu hogar y mi hogar deben experimentar la intimidad compartida con Dios. En tercer lugar, el Señor nos creó para gobernar, para administrar. Nos creó para sentarnos con Él y reinar con Él. Porque la promesa lo dice, nos sentaremos con Él y reinaremos con Él por toda la eternidad. En otras palabras, fuimos creados para estar rendidos ante la presencia de Dios, pero entronizados en su corazón, restaurados en Cristo Jesús, restaurados como familia, restaurados como sociedad en Cristo Jesús. Eso dice que tu hogar y mi hogar deben de tener gobierno compartido. Pero el Señor anhela más. Nos reconoce como hijos suyos. He aquí yo estoy a la puerta, ¿cierto? Si alguno abre, entraré a él, estaré con él y él conmigo. Somos parte de una totalidad mayor, dependientes de Dios y responsables a Dios, dependientes de nuestro Salvador y responsables del ministerio de nuestro Salvador, para proveer a quienes nos rodean del contexto, de la grandeza, del poder y de la gloria de Dios. En Él, nuestro hogar es dependiente, pero a la vez compartimos esa dependencia con nuestro Dios. Esos 4 conceptos de nuestro hogar deben de ser claros. Imagen compartida. Dios comparte su imagen, su gloria en nosotros y nos restaura a esa imagen al permitir que el poder del Espíritu Santo entre en nosotros. Y cuando yo consigo esa interrelación con el Señor y transbordo su imagen y la transbordo hacia mi pareja y la transbordo hacia mis hijos, la imagen divina está siendo compartida.
Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos en nuestro hogar. Que la intimidad del seno de nuestro hogar, la intimidad de nuestro relacionamiento de familia con nuestros hijos, la intimidad del relacionamiento nuestro como pareja, la intimidad de nuestro relacionamiento con Dios sea compartido, porque allí hay salvaguardia, imagen de nuestro hogar compartida con Dios. Pero la administración también tiene que ser compartida. No podemos estar aislados los unos de los otros, como también el proceso de depender los unos de los otros para gozarnos en el Señor. Permítame terminar con un salmo. Salmo 112. Bienaventurado el hombre, versículo 1, que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que comparte su dependencia con Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y comparte con él el gobierno. Bienaventurado el hombre que es el vehículo del amor de Dios y le teme, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Añade la promesa, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendecida. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Que el Señor bendiga tu hogar. Que el Señor te llene de gracia y que el Señor restaure lo que tiene que ser restaurado. Durante esta semana nos vamos a gozar con esa dependencia en el Señor, con ese gobierno compartido, con esa imagen compartida y lo que Él quiere transformar en nosotros. Querido Jesús, te ruego que desciendas sobre cada uno de nosotros y nos unjas. Que tú permitas que tu gracia entre y que nosotros decidamos abrir ese corazón para ser transformado de gloria en gloria. Ven, Señor, ven, tómanos y guíanos durante esta semana. En el nombre de Jesús.